¿Te gusta la apertura italiana? Pues aquí te tengo una línea poderosa de ataque que vas a poder emplear jugando la apertura italiana. Vamos a verla. La línea inicia con la jugada E4, por supuesto. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, C3, caballo F6. Y bien, en esta posición que tenemos acá se juega normalmente la jugada D3, que sería el yucopiano. El D3, que luego más tarde continuamos con caballo D2, nos enrocamos en corto, la torre va a E1, el caballo F1, a caballo G3, etcétera, que es una línea archiconocida. Pero en este video te quiero enseñar una línea de ataque que estuvo bastante de moda hace como 100 años más o menos y que la he repotenciado con los módulos, los poderosos módulos de análisis que hay en la actualidad y la verdad está brutal. La línea es la siguiente. Hacemos ahora D4, peón por D4, peón por D4, las blancas. Y ahora alfil B4 jaque. Claro, las negras tienen que dar jaque porque si no, las blancas van a jugar simplemente caballo C3 y se van a quedar con un centro súper poderoso con ese par de peones allí. Entonces, en esta posición, alfil B4 jaque y ahora la jugada caballo C3. Las blancas se quedan con el centro bastante fuerte y las negras tienen que rápidamente aprovechar la clavada y capturar el peón de E4. Nosotros jugamos rápidamente en roque, jugando al estilo gambito, para aprovechar de desarrollar nuestras piezas cuanto más rápido mejor. En roque corto. Y en esta posición la única jugada buena del negro es la jugada alfil por C3, que te la mostraré más adelante. Pero hoy vamos a ver en este video caballo por C3. Caballo por C3, ahora hacemos peón por C3. Las negras capturan alfil por C3 y en esta posición tenemos la poderosa jugada alfil A3. Me quiero detener un poco acá antes de ver alfil A3, porque esta posición yo la conocía desde hace muchísimos años atrás y en muchos libros antiguos sale la jugada dama B3, que es una jugada que realmente es buena, pero con todo el avance tecnológico que tenemos con los módulos de ahora, resulta que es una jugada buena, pero no es totalmente decisiva como se creía. Aquí más o menos continuaba antes lo que se creía de esta jugada, se continuaba con alfil por A1, alfil por F7 jaque, rey se iba a F8, alfil G5 y esto parece un desastre para las negras. Caballo E7, ni siquiera se cogía en el alfil de A1, sino que torre E1 y esto era un desastre en la posición del negro porque ni siquiera tiene desarrollo. Pero ahora se descubrió que existe contra la jugada dama B3 una alternativa para sobrevivir con negras, que es la jugada D5. ¿Cuál es la idea? Pues si me comes en C3, si el blanco come en C3, el negro come en C4, simplemente. Y si el blanco come en D5, manteniendo las amenazas, ahora las negras tienen la simple jugada en roque corto. Y si dama por C3, simplemente seguiría dama por D5. Y de hecho las negras están en una posición normal, jugable. De hecho diría que ya en este caso hasta con ventaja. Pero, claro, aquí contra alfil por D5 en roque corto había alfil por F7, torre por F7, caballo G5 amenazando F7 y una jugada claramente de máquina que es alfil E6. Dama por E6 y ahora dama D7 resuelve los problemas ya que si dama por F7, dama por F7 seguiría ahora de las negras y tras caballo por F7 simplemente caería la torre TA1 y la partida continúa. Por esa razón, por esa razón, no dama B3. Hacemos la jugada alfil A3, que de hecho es bastante sencilla. Vamos allá. La jugada entonces sería alfil A3, ahora en vez de dama B3. Y claro, ahora las negras tienen que decidir si capturan la torre o si cierran la diagonal de F8, de A3 a F8 o si juegan D5. Básicamente tiene esas tres opciones nada más. Aquí vamos a ver, por ejemplo, la más crítica puede ser D5 o alfil por torre. Si alfil por torre,
aquí en A1, es muy fácil porque simplemente hacemos torre E1 jaque y esto se terminó ya. Torre 1 jaque, caballo E7 y ahora alfil por E7 y esto es un destrozo. Dama por E7, se comerían la dama en E7 y al final dama por alfil en A1 tras los cambios en E7 y esto se ganaría fácilmente. Por lo cual, no alfil por torre. ¿Y qué pueden hacer entonces las negras en vez de alfil por torre? Pues podrían jugar simplemente D5. Si las negras juegan D5, ahora tenemos alfil B5, buenísima jugada. Ahora alfil por torre en A1 y torre E1 jaque. Única jugada, alfil E6. Y ahora dama C2, que se amenaza destrozar aquí con alfil por caballo en C6. Por ejemplo, una jugada como A6, para ilustrar la idea, sería simplemente alfil por C6, peón por C6, dama por C6 jaque, y si dama de 7, dama por A8. Y sigue la fiesta. Así que están perdidas. Por lo cual, contra dama C2 no se puede jugar A6. Se jugaría dama D7, pero vendría la poderosa jugada caballo E5. Y aquí las negras, si quieren continuar la partida, pero ya con muchísima ventaja del blanco, tendrían que hacer caballo por E5. De lo contrario, vendría caballo por dama o, en su defecto, si mueve la dama, alfil por C6 y lo de antes. Por lo cual, ya es una posición desesperada para las negras. Entonces, ¿qué hacer? No vale D5, no vale alfil por torre. Nos quedaría un último recurso con negras, que sería la jugada D6. Entonces, en este caso, contra D6, simplemente hacemos torre C1, atacando a ese alfil, y tras alfil A4, la poderosa jugada dama A4. Se amenaza sencillito. Amenazamos la jugada D5, así atacamos al caballo, que a su vez defiende el alfil. Podrían intentar las negras quizás algo como A6, pero simplemente alfil D5 para hacer alfil por caballo ahora y comer el alfil de A5. Y si alfil B6 para salvar ese alfil, pues torre por C6, ya que si peón por C6, pues dama por C6 jaque y luego dama por torre de A8. Por lo cual, tras torre por C6, la partida se ganaría. Pues hay un último intento, que es una continuación que no quiero dejar de enseñarte, que es muy bonita. Contra alfil D7 tenemos una continuación brillante, que es torre E1 jaque, rey F8, torre por D6 amenazando una descubierta, peón por D6, alfil por D6, jaque, rey G8, alfil por F7, esto es una fiesta, rey por F7 y caballo E5 jaque. Y esto está totalmente ganado, totalmente. Si rey F6, caballo por alfil de D7 ganando fácilmente. O si rey E6, por ejemplo, pues está a tiro de dama C4 y tras rey por D6, caballo F7, jaque mate. Por esa razón, esta línea es bastante más precisa que dama B3. Ahora para finalizar, te muestro una última variante. Después de alfil A3 jaque, supongamos que no te hacen D6. Después de alfil A3, acá. Pues podrías jugar entonces alfil B4 quizás, pero esto es una posición que está totalmente perdida, totalmente perdida. Simplemente podría valer alfil por B4, caballo por B4, torre E1 jaque. Por ejemplo, aquí vamos a poner torre E1 y después de rey F8, simplemente dama B3 atacando el caballo, da igual lo que haga, caballo C6 por ejemplo, pues alfil por F7 para entrar en E8 con la torre y a caballo E7 simplemente caballo G5 para hacer un pase mágico de dama a F3 fulminante contra el rey negro. Imparable además. Entonces, esta es la línea. En el próximo video, la segunda parte de este estudio de la variante, te mostraré qué pasa con alfil por C3, que es la jugada fuerte, en vez de caballo por C3. Suscríbete al canal, activa las notificaciones para que te avise YouTube cuando suba nuevo contenido y cuando suba la segunda parte de este video. Y te veo pronto.